la rehabilitación de edificios y concretamente la rehabilitación energética. Otro tema importante en las ayudas, la reducción de consumos de la que hablamos, es consumo de energía primaria no renovable. De qué tipos de soluciones, qué tipo de actuaciones son las que favorecen estas reducciones de consumo y por tanto son las que se han subvencionado de mejora de aislamiento de fachada. Pues es fundamental tener en cuenta que se prescribe un material con una lambda determinada, un elemento con una transmitancia y por tanto va a tener que ser ese material aislante. ¿Cuál va a ser el futuro, ¿no? Realmente hacia dónde vamos? Sí que se introduce el estudio de la huella de carbono del edificio a lo largo de toda su vida útil, ¿de acuerdo? Con el concepto de potencial de calentamiento global. La directiva, el EPBD, se define que tendrá que haber una ventanilla única para asistir a los ciudadanos y impulsar este proceso de rehabilitación. Buenas tardes. Bueno, soy Santiago Pujol, arquitecto, soy responsable de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación de Demarcación de Huesca, del Colegio Oficial de Arquitectos. Gracias por venir, gracias especialmente a los estudiantes, que habéis pasado muchos por el stand y me alegro que estéis aquí. Sois el futuro, vamos a hablar de muchas cosas que vienen, yo creo que os puede resultar interesante. Como Colegio de Arquitectos, en fin, estamos en una feria, pero no es que vengamos a presentar ni a vender un producto. En todo caso, vamos a hablar de unas circunstancias, de un momento en el que estamos, en el que la rehabilitación de edificios está cogiendo un papel fundamental dentro de la rehabilitación de edificios, específicamente la rehabilitación energética, y del panorama que hemos tenido y en el que estamos de fondos Next Generation, fondos europeos y diferentes líneas de ayuda. Bueno, voy a presentar un poco lo que son las oficinas, de la que, como os digo, yo soy responsable de la de Huesca, las oficinas de apoyo a la rehabilitación. Hablaré un poco de lo que ha sido, vamos a hacer un viaje un poco al pasado reciente, para hablar sobre lo que ha habido en cuanto a todo este programa Next Generation, que supongo que os sonará, para analizarlo un poco críticamente, para que nos dé pues puntos de vista para ver cómo actuar en un futuro, porque acabaremos en una visión futura de aquí a unos años, de aquí al 2050, para ver el planteamiento que hay respecto a este tema, la rehabilitación de edificios y concretamente la rehabilitación energética, ¿de acuerdo? Para empezar, las redes de las oficinas de apoyo a la rehabilitación, la red de oficinas de apoyo a la rehabilitación, se han establecido en convenio entre el Colegio de Arquitectos y el Gobierno de Aragón, precisamente para impulsar la rehabilitación de edificios y concretamente la rehabilitación energética, de manera que estas oficinas, que están abiertas al público, están abiertas a profesionales, a empresas, a administración, a vosotros, tratan de conseguir los objetivos de estos programas Next Generation, pero no nos dedicamos únicamente a informar, acompañamos los procesos, podemos incluso gestionar las solicitudes de ayudas, de las diferentes subvenciones, también hacemos temas de formación, de divulgación, ¿de acuerdo? Y también hacemos un trabajo en el territorio para que realmente estas ayudas, este programa, para que la rehabilitación sea real y llegue a todas partes. De hecho, como oficinas, desde el Colegio de Arquitectos tenemos 3 oficinas en cada una de las demarcaciones, digamos, de las sedes del colegio, en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Podéis contactar con nosotros por teléfono, podéis pasar físicamente, ¿de acuerdo? Siguiendo con el tema, quiero hablar sobre lo que han sido las líneas principales de ayudas a la rehabilitación, que es lo que define un poco hacia dónde vamos, y quiero hacerlo de una manera crítica. Para ello me gustaría
diferenciar las ayudas en función de las exigencias que han tenido. En principio ha habido un paquete de ayudas, que algunas todavía están activas. En cualquier caso, llevamos ya un periodo, ya llevamos un tiempo con diferentes subvenciones, no estamos al principio del proceso, ¿no? Y podemos tener una visión ya un poco con perspectiva. Hay un primer paquete de ayudas cuya la condición para acceder era la reducción de demanda energética en edificios y la reducción de consumos de energía primaria no renovable. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de ayudas? Bueno, es fundamental pensar que cuando hablamos realmente de una reducción de consumos que va a comportar una reducción de emisiones de CO2, podemos hacerlo actuando en los sistemas de instalaciones, pero parece como lo más inteligente realmente es tratar de, para empezar, tener unas necesidades más bajas. Es decir, sería yo a mi hija se lo digo, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, ¿no? Que luego mi hija, que tiene 14 años, pues no me hace ahora ya, pues un oído le entra, por otro le sale. Pero creo que me entendéis, ¿no? O sea, realmente este primer bloque de ayudas es interesante porque, para empezar, plantea que para conceder una ayuda no solo hay que consumir menos, sino que hay que reducir la demanda. Tenemos que actuar en el edificio para que no necesitemos tanta energía para mantener las condiciones de confort. En ese sentido, estas líneas de ayudas, los programas 1 y 3, el 1 son para actuaciones a nivel de edificio, rehabilitación programa 1 a nivel de barrio y el programa 3 a nivel de edificio, pues requería esta reducción de demanda y en función de la reducción del consumo había una ayuda u otra, ¿no? Otro tema importante en las ayudas, la reducción de consumos de la que hablamos, es consumo de energía primaria no renovable. Y esto es importante y es interesante, y aquí, pues de alguna manera, en esta feria en la que estamos, pues tanto para instaladores como para fabricantes, en un momento dado algún prescriptor, hay que tener en cuenta que hablamos de energía no renovable, reducciones de energía no renovable. Hay que ser claros y con el cliente en un momento dado, con la ciudadanía, porque cuando hablamos de reducir el 60% de consumos, no quiere decir que vayamos a consumir un 60% menos. Será un 60% menos en ese tipo de energía que emite los gases de CO2, por lo tanto es interesante, pero esto también hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? Por otro lado, está claro que las reducciones máximas en consumos van a venir cuando actuemos en las instalaciones. Esto es así, desde luego. Pero también esta línea de actuaciones es importante señalar que no solo subvenciona la actuación que favorece la reducción de consumos o de demanda, sino que si se cumplen esas condiciones que son relativas a eficiencia energética, puede subvencionarse cualquier concepto. Y esto es interesante, es un tipo de ayudas, es una línea de ayudas que realmente tiene un planteamiento bastante positivo en general. Sí que hay una cuestión clara, que también en general no se subvenciona ya cualquier sistema de calefacción que consuma combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos otro grupo de subvenciones que serían las de, por ejemplo, el PRE 5000 o las ayudas que todavía están vigentes para empresas turísticas, para la reducción de consumos de energía en empresas turísticas. Pero en este caso, por ejemplo, estas ayudas pueden subvencionar un equipo que favorezca una reducción de consumos sin necesariamente actuar en la demanda. Bueno, es otro planteamiento que, aunque puede resultar interesante, entendemos que probablemente no sería lo más deseable, pero bueno, esto está aquí, y además os digo que, por ejemplo, la ayuda esta para empresas turísticas todavía está vigente. Desde luego, estas ayudas no fomentan una reducción de la demanda en principio, porque podemos acogernos sin necesidad de haber actuado en la envolvente, de haber reducido demanda, y subvencionan únicamente y específicamente la intervención que favorece la reducción de consumos, ¿de acuerdo? Incluso algunos de los programas, como son el PRE 5000, solo puede acogerse uno a la ayuda
si, si en la intervención solo se contemplan actuaciones de mejora de eficiencia. Esto es una situación un poco compleja. El PRE 5000 era una ayuda para rehabilitación de edificios de viviendas y también otros usos en ámbito rural, en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, donde difícilmente uno, cuando tenía un problema de eficiencia energética, cuando tiene que aislar, difícilmente no va asociado a otro tipo de problemas que, sin embargo, ya no es que no lo subvencionasen estas líneas de ayudas, sino que imposibilitaban la posibilidad de presentarlo, ¿vale? Entonces, este otro grupo, hay un tercer grupo en el que directamente se han subvencionado determinado tipo de instalaciones o instalaciones de autoconsumo, es decir, básicamente placa fotovoltaica y también sistemas de generación térmica renovable, ¿de acuerdo? Aquí hablamos también de otro tipo de una línea de ayudas que no contempla específicamente cuánta reducción hay de consumos, ¿no? Sino que directamente pasa a subvencionar un determinado sistema, una determinada instalación, ¿de acuerdo? Tampoco favorecen una reducción en principio de demanda. Habrá reducción de consumos porque los sistemas consumen renovables y son más eficientes. Y por último tendríamos una línea, bueno, digamos de ayudas, más bien, bueno, son de beneficios fiscales, en los que si hemos intervenido en una vivienda, en un piso o bien en un edificio de viviendas completo, pues podremos aplicar unas deducciones en el IRPF en la declaración de la renta, ¿de acuerdo? Esto, bueno, es una primera introducción para hablar más específicamente de qué tipos de soluciones, qué tipo de actuaciones son las que favorecen estas reducciones de consumo y por tanto son las que se han subvencionado. No voy a dar datos muy exhaustivos ni datos muy precisos porque creo que en este momento que estamos precisamente pues, en medio de todo el proceso, creo que es más interesante tener una idea, ¿no? Tener una idea de hacia dónde vamos, de hacia dónde van las cosas. De esta manera, para empezar, ¿cuáles serían las actuaciones que reducen la demanda energética? La demanda energética, no sé si aquí como estudiantes tenéis en mente de lo que hablamos. La demanda son las necesidades energéticas que tenemos en un momento dado para mantener un edificio en las condiciones estándares de confort. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es independiente del sistema que tengamos de calefacción. Es independiente del sistema de calefacción. ¿De acuerdo? Tendrá que ver con las características del edificio. ¿Cuáles son las actuaciones principales que se han subvencionado? Pues cuando hablamos de actuaciones de mejora del envolvente, digamos que la actuación estrella ha sido la sustitución de ventanas. La sustitución de ventanas, que además había un programa específico en el segundo grupo que he explicado, que bueno, podía subvencionar, entre otras cosas, una ventana simplemente porque cumpliese el código técnico. Más del 95% de las solicitudes que ha habido en programa 4 son para la sustitución de ventanas. Sin embargo, este programa podía realmente subvencionar otras actuaciones que favoreciesen una reducción de demanda o de consumos en una única vivienda. Clave en este tipo de ayudas, bueno, pues había que justificar el cumplimiento del código técnico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, simplemente justificando que en un momento dado una carpintería exterior cumplía la transmitancia que define el código técnico en el H1, la transmitancia y la permeabilidad, pues esa ventana se subvencionaba. Clave, por tanto, bueno, instaladores o, en principio, fabricante que sea capaz de facilitar las transmitancias de los elementos de esa ventana. Esa ventana hay que justificar que cumpla el código técnico, esto lo va a tener que hacer un arquitecto, pero en cualquier caso será necesario una empresa que sea capaz de facilitar esta información. Si además puede facilitar las prestaciones de la ventana específica con sus medidas y tal, pues estupendo, pero cuando menos las características de cada elemento. Otro factor como idea importante a tener en cuenta, bueno, pues hay que tener también un control específico y tener claro que lo que se ha prescrito es lo que se va a instalar.
porque si no luego puede haber sorpresas, y aquí en las ventanas quizá es más sencillo, pero bueno, pues cuando hablamos de actuaciones, cuando hablamos de actuaciones de mejora de aislamiento de fachada, pues es fundamental tener en cuenta que se prescribe un material con una lambda determinada, un elemento con una transmitancia, y por tanto va a tener que ser ese material aislante, y ese material se va a especificar en la documentación técnica, en el proyecto, se va a especificar en la solicitud de ayudas, pero luego va a tener que realmente ser el elemento certificado, va a tener que coincidir y tendrá que haber una factura que tendrá que ser la del material instalado, que a su vez tendrá que ser el material prescrito. Es fundamental. En cualquier caso, cuando hablamos de mejora de la reducción de la demanda energética, otra de las actuaciones clásicas ha sido la mejora del aislamiento en envolvente, tanto en fachadas como cubiertas. El insuflado de cámaras ha sido un sistema muy popular, sobre todo cuando hablábamos de programa 4, actuaciones en viviendas, un sistema económico, limpio, bueno, relativamente económico, al menos. Sí que es verdad que tenemos las limitaciones de la propia físicamente de la cámara que tengamos y no vamos a solucionar puentes térmicos, pero sí que es verdad que ha sido interesante para determinados casos. Posteriormente, trasdosado interior ha sido también muy común, tanto en actuaciones exclusivas en viviendas como sobre todo en actuaciones ya integrales, en la que no era tanto el problema de modificar el interior en un momento dado de un espacio. Luego ya pasamos a sistemas que también han sido muy exitosos, pero cuando hablamos de actuaciones a nivel de todo el edificio, no es que no pudiese uno en un momento dado arreglarse su piso poniendo un SATE, pero evidentemente comporta otro tipo de proceso, ¿no? Entre otras cosas, pues el acuerdo de la comunidad de propietarios, actuamos en un elemento común. Bueno, SATES y fachadas ventiladas ha sido una solución en principio propuesta para actuaciones en edificios completos. Sí que es verdad que fachadas ventiladas no hemos visto ninguna, ni una ni media, ¿no? Con lo cual también yo creo que hay que hacer una reflexión por lo que comporta el SATE en cuanto a la modificación del aspecto de un edificio, ¿no? Y al final de nuestro entorno urbano, ¿no? Podrá ser arquitectura más o menos interesante, pero en cualquier caso hay una imagen ya, ¿no? Que una imagen que de alguna manera pasa a ser un patrimonio que puede variar mucho si al final todos esos edificios que a lo mejor tenemos en obra vista pues acaban siendo revocos, ¿no? de un SATE. Bueno, eso está ahí, es una reflexión que probablemente habrá que abordar. En cualquiera de los casos para estas actuaciones había que justificar el cumplimiento de código técnico. En general, esto podía ser a nivel de un elemento, su transmitancia específica, o podríamos también justificarla a través del coeficiente global de transmisión del edificio, de la vivienda, ¿no? de la K límite. Y como decía, ojo a los cambios en obra, porque pueden ser la diferencia de que sea exitosa una ayuda o no, de que haya una solicitud que luego realmente, aunque esté todo perfectamente establecido, pues haya un cambio que no sea controlado, no necesariamente un error, pero que lleve a que las condiciones para las que habíamos pedido la ayuda pues no se cumplan. En cuanto a mejora de la permeabilidad, aquí hablaríamos básicamente de ventanas, ¿de acuerdo? Y tampoco hay mucho de lo que hablar, porque simplemente es la exigencia que tiene el código técnico. Tiene que ser un nivel 3, una ventana subvencionable tiene que tener un nivel 3, si es nivel 4 pues mejor, pero sí que señala un problema que se ha dado, que son con las ventanas fabricadas por un carpintero, las ventanas más artesanales, porque así como en un momento dado la transmitancia es más sencillo, se puede llegar a calcular, sí que es verdad que la cuestión de la permeabilidad requeriría ya de unas pruebas de laboratorio sobre un elemento que es artesanal. Aquí ha habido cierto problema que también habrá que afrontar. Por otro lado, en cuanto al control de la renovación del aire, que sería también una manera interesante de controlar la demanda, pues realmente tampoco hemos visto en todas las consultas que han pasado por las
oficinas de rehabilitación no hemos visto instalaciones de recuperadores, de intercambiadores, que serían sistemas muy interesantes, ¿no? Ha sido un sistema, en principio, infrautilizado. Y luego, en cuanto a actuaciones que reducen los consumos de energía primaria no renovable, bueno, evidentemente la reducción de demanda supone una reducción de consumos, pero pasando ya directamente a instalaciones, bueno, se han venido subvencionando sistemas de generación térmica que consumen electricidad, y ahí sí que se ha subvencionado desde bombas de calor, ha sido bastante habitual. Bomba de calor consume electricidad, se considera en este momento que un 50% de la electricidad proviene de fuentes renovables, por lo tanto es subvencionable. Pero son sistemas como la aerotermia los que han resultado como la gran, un poco el sistema, pues por antonomasia, ¿no? La solución a este tipo de problemas. ¿Qué pasa? Claro, con la aerotermia, bueno, nos encontramos la cuestión del espacio y nos encontramos también el problema económico. Todavía realmente supone una inversión muy grande. No hemos visto apenas aerotermias en viviendas individuales, pero sí que se están planteando ya en actuaciones en edificios plurifamiliares completos, donde hay una disposición de espacio. A veces sí que es verdad que son sistemas mixtos, en fin, pero bueno, esto está allí. Tiene que haber una disponibilidad de espacio y el coste hoy por hoy es una barrera. Geotermia, sin embargo, ha habido muy pocos casos. Es obvio, en rehabilitación, geotermia se asocia a baja temperatura y supondría, pues, bueno, un tipo de actuación que, salvo en propuestas en unifamiliar, actuaciones integrales, donde sí que lo hemos visto, en general, es cierto, no deja de ser también un sistema bastante costoso, bastante caro, en fin. En cuanto a aprovechamiento de energía solar, pues ha habido programas específicos que directamente, estos del 477, autoconsumo y renovables, subvencionaban este tipo de actuación. Ha tenido mucho éxito, realmente se agotaron los fondos muy pronto. Sí que hay que tener en cuenta, si vamos a el tipo de ayudas que he comentado al principio, del primer y segundo bloque, en los que hay que justificar una reducción de consumos, entonces hay que mirarlo ya un poco con más detenimiento, porque si la instalación fotovoltaica la vamos la vamos a dedicar al consumo de iluminación y de electrodomésticos de un edificio, pues difícilmente vamos a reducir los consumos energéticos más de un 60%. Es cuando tenemos sistemas de climatización eléctricos e instalamos fotovoltaicas, cuando realmente vamos a reducir muchísimo los consumos. Al fin y al cabo, en este momento son las instalaciones de generación térmica, agua caliente sanitaria, pero básicamente calefacción, las que suponen el mayor gasto en un edificio, el mayor gasto energético. La solar térmica no nos hemos encontrado prácticamente con ningún caso. Yo creo que eso tuvo ya su momento en el 2006, cuando entró en vigor el primer CTE, y en este momento, la verdad, pudiendo ser una opción, no lo estamos viendo mucho. Luego, bueno, en cuanto a sistemas, la biomasa se considera un sistema renovable. Hoy por hoy, veremos si esto sigue siendo así, porque claro, emisiones las hay. Lo que pasa que se supone que el propio combustible, cuando crece el árbol, ¿no? Pues compensa las emisiones que luego tiene cuando en la combustión. Bueno, sí que es en principio en ámbito rural, en unifamiliar, es un sistema que ha tenido éxito. La iluminación en algunos programas específicos también se ha subvencionado, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un PRE 5000 con unas condiciones de un 30% de reducción de consumos, ¿vale?, para acceder a la ayuda, y una línea específica, la 3, que era para iluminación, pero claro, estamos otra vez en las mismas, o sea, realmente ya podemos sustituir por LEDs todos los equipos de un edificio, que no vamos a reducir más de un 30% los consumos. Bueno, por lo tanto, siempre tenía que venir asociado a otras actuaciones. Pero bueno, esto está aquí. Ahora, insisto, la ayuda que todavía está vigente para empresas turísticas solo exige una reducción de consumos de un 1%, y hay una línea específica que subvenciona iluminación. Ahí sí que puede ser.
puede ser una opción. Bueno, y de alguna manera, visto esto, un poco analizado lo que ha habido hasta ahora y en lo que todavía estamos, ¿cuál va a ser el futuro, ¿no? Realmente hacia dónde vamos? La realidad es que hay que tener presente, y creo que nosotros como arquitectos somos conscientes de que los gases de efecto invernadero en gran medida, más de un 73%, vienen de la combustión, o sea, del consumo energético. Y de ese consumo energético, pues hablamos de que un 31% en España lo consumen los edificios. Por lo tanto, está claro que de alguna manera, si hay que intervenir en ese sentido, habrá que intervenir mejorando los edificios. Si viendo esto profundizamos y vemos que en España más del 80% de los edificios tienen una calificación energética realmente baja, hay pocos edificios en proporción que tengan una calificación A, y que realmente de la cantidad de edificios que hay, pues anteriores a 1980, al CT79, que no tienen ningún tipo de aislamiento térmico, realmente 1 millón de los... hay unas 18 millones de viviendas en España, pues hablamos de 1 millón que realmente ni siquiera tienen condiciones de habitabilidad, ¿no? Pues esto indudablemente nos hace pensar que hay que rehabilitar, y efectivamente ya ha habido una respuesta desde hace años con las directivas que se marcan desde Europa, que de alguna manera comenzaron ya a definirse en el Acuerdo de París en 2015, que fue avanzando, de manera que con ciertos acuerdos del Pacto Verde pues se llegó a estos horizontes que creo que todos tenemos bastante presentes, ¿no? de reducción de emisiones en 2030 y neutralidad, o sea, 0 emisiones de CO2 en 2050. A la vez que han ido estableciéndose estas directivas, pues a nivel se ha ido transponiendo la legislación, y desde España pues ha habido diferentes propuestas, como el Plan Nacional de Energía y Clima o el ERES, la Estrategia Española a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética, que han definido exactamente cuáles pues los modos en que se podría llegar a estas exigencias. Y ahora recientemente se publicó en mayo de este año la última directiva sobre eficiencia energética en edificios, que tendrá que estar traspuesta a la legislación española antes de marzo de 2026, y que tiene realmente ciertas exigencias que van a ser las que nos van a marcar el futuro en la rehabilitación, y concretamente en la rehabilitación energética. He apuntado algunos de los temas, digamos, más candentes, como que, por ejemplo, se tiende a los edificios de cero emisiones. En 2050 ningún edificio, ni nuevo ni existente, podrá emitir CO2, pero es que en 2028 los edificios públicos nuevos ya tendrán que ser de cero emisiones, y hablamos de dentro de 4 años. Y 2030 en todos los edificios nuevos tendrán que ser neutros. Habrá que definir un estándar de desempeño energético mínimo, que lo tendrá que definir cada Estado miembro. Hubo un borrador de la directiva que se hablaba de que si ahora ya se exigiría una determinada calificación. Esto al final se desestimó, pero bueno, lo que sí que está es esto. Los diferentes países de la Unión Europea tendrán que definir ese estándar, por lo tanto esto es algo que tarde o temprano va a llegar, aunque es verdad que en este momento no está definido, que hubo cierto revuelo. Los medios enseguida publicaron todo esto, ¿no? De que tenía un edificio a partir del año que viene pues tendría que ser como mínimo una C y cosas de ese estilo. Bueno, esto en principio todavía no es así, pero bueno, llegará. Se promueve el uso de energía solar, no insisto mucho en el tema. Sí que se introduce el estudio de la huella de carbono del edificio a lo largo de toda su vida útil, ¿de acuerdo? Con el concepto de potencial de calentamiento global. Será obligatorio a partir de 2030.
El tema del uso de combustibles fósiles también está allí, pero sí que es verdad que aquí también hubo como un poco de revuelo, ya todo, pues eso, yo es que no sé muy bien quién distribuye al final estas noticias, ¿no? Pero es verdad que tendemos a la descarbonización y que llegará un momento en que no será lógico utilizar calderas de gasoil, pero no es que por el momento la directiva no ha definido una prohibición como tal. Lo que pasa que sí que define un fomento de ir retirando, un fomento a base pues, de incentivos, de ir retirando este tipo de instalaciones, porque desde luego sí que vamos al fin del uso de los combustibles, pero insisto, no es que se haya definido una fecha a partir de la cual van a estar prohibidos. Por otra parte, hay tres temas que también me parecen bastante interesantes, aunque en principio podrían ser secundarios, que es la necesidad en la directiva, el EPBD, se define que tendrá que haber una ventanilla única para asistir a los ciudadanos y impulsar este proceso de rehabilitación, es decir, algo parecido quizá a las oficinas que hay ahora, es una realidad, se va a seguir impulsando, veremos cómo. Por otro lado, otro tema que me parece importante es que la directiva especifica que las ayudas que pueda haber se van a orientar con preferencia a sectores vulnerables, económicamente y socialmente vulnerables. Quizá este panorama que hemos tenido recientemente no lo vamos a volver a ver. Me refiero a estas ayudas en las que eran concurrencia competitiva simplificada y el que llegaba antes cumpliendo las condiciones se le concedía la ayuda. Parece ser que se va a dar más importancia el factor como por otro lado parece lógico, al factor de atender, subvencionar al que realmente más lo necesita. Por lo tanto, pueden intervenir pues, factores de renta, etcétera. Y para acabar, el tema de la implantación del pasaporte del edificio, un poco como evolución del libro de edificio, es una realidad de la que habla, no especifica cómo y cuándo, pero es algo que está ahí y que habrá que ir desarrollando, y también el registro digital del edificio. Y básicamente esto es lo que os quería contar. Recuerdo que las oficinas estamos en cada una de las sedes del colegio atendiendo a cualquier persona con vistas a promover la rehabilitación, y el teléfono 900-404-404 quizás la manera más directa, pero también atendemos físicamente, estamos a vuestra disposición en el colegio. ¿De acuerdo? Gracias.